La noche envolvía la antigua mansión con un manto de oscuridad mientras un viento siniestro susurraba entre los árboles. Era la noche del equinoccio cuando los límites entre los mundos parecían desvanecerse. Los lugareños, advertidos por siglos de leyendas macabras, evitaban acercarse a la mansión abandonada. Sin embargo, aquel fatídico día, un grupo de intrépidos exploradores decidió desafiar el destino y adentrarse en las profundidades de la mansión. La curiosidad y el ansia de aventura los guiaban, sin percatarse de la sombra que acechaba en su interior. Los pasillos crujían bajo sus pies mientras avanzaban con cautela. Una atmósfera opresiva y lúgubre se apoderaba de ellos, pero su determinación no flaqueaba. Las antiguas pinturas en las paredes parecían cobrar vida con cada paso, mostrando escenas de sucesos inquietantes y tragedias olvidadas. En su recorrido, llegaron a una puerta de madera carcomida que parecía resistirse a abrirse. Con un crujido escalofriante, finalmente cedió y reveló una habitación empolvada y lúgubre. En el centro, un espejo enorme y roto reflejaba la luz de la luna, creando una imagen distorsionada y desgarrada. Uno de los exploradores, llamado Laura, se sintió atraída magnéticamente hacia el espejo. Su reflejo parecía difuminarse entre sombras, y una sensación de temor se apoderó de ella. Los demás la observaron con preocupación, incapaces de comprender la fuerza magnética que emanaba de aquel espejo roto. De repente, un viento helado azotó la habitación, apagando las velas y sumiendo todo en la oscuridad. Gritos ahogados se escucharon en la distancia, y las almas perdidas de aquel lugar antiguo y olvidado comenzaron a manifestarse. La mansión cobró vida, susurros y risas malévolas llenaron el aire, y los exploradores se vieron atrapados en un juego macabro. A medida que las almas perdidas se apoderaban de la mansión, los exploradores se veían inmersos en un laberinto de sombras y terrores indescriptibles. La oscuridad los engullía, mientras el tiempo parecía detenerse en aquel mundo maldito. Cada paso que daban los llevaba más profundamente en la telaraña del mal. Cada rincón de la mansión ocultaba secretos macabros y trampas mortales. El miedo los envolvía como una niebla espesa, haciendo que sus corazones latieran con fuerza en sus pechos. En su desesperada búsqueda de una salida, encontraron una habitación oculta tras una puerta cubierta de polvo y ennegrecida por el tiempo. Dentro descubrieron un antiguo libro cubierto de cuero, cuyas páginas desprendían un aura maligna. Intrigados y desesperados por respuestas, los exploradores comenzaron a estudiar el libro. En sus páginas hallaron un antiguo pacto escrito con sangre. El pacto prometía la liberación de las almas perdidas a cambio de un sacrificio humano. Los escalofríos recorrieron sus espaldas al comprender la terrible verdad. Pero no había tiempo para dudar. La presencia de las almas se hacía cada vez más intensa, susurros incomprensibles resonaban en sus oídos. Para romper el maleficio y liberar las almas atormentadas, debían tomar una decisión desgarradora. Un escalofriante pacto se forjó entre ellos. Daniel, uno de los exploradores, se ofreció como sacrificio voluntario para cumplir con el pacto maligno. A medida que la noche avanzaba, los rituales oscuros se desplegaron, sellando un destino fatal. La mansión tembló con furia mientras las almas perdidas se liberaban de su cautiverio. Una energía malévola envolvió la habitación, consumiendo la vida de Daniel en un torbellino de dolor y sufrimiento. El sacrificio había sido realizado, pero ¿sería suficiente para poner fin a la maldición que asolaba aquel lugar? Con el sacrificio de Daniel, la mansión parecía más tranquila. Un silencio ominoso reinaba en el aire mientras los exploradores se adentraban en lo más profundo de la oscuridad. La tercera y última parte de su odisea comenzaba, con la esperanza de encontrar una manera de redimirse y poner fin a la pesadilla que los había atrapado. En su búsqueda desesperada por encontrar respuestas, descubrieron un antiguo diario perteneciente a la familia que habitó la mansión hace siglos. Las páginas amarillentas narraban la historia de una maldición ancestral que había condenado a las almas perdidas a vagar eternamente. A medida que avanzaban en la lectura, se revelaba la única manera de romper el ciclo de sufrimiento, encontrar el relicario oculto que contenía el corazón de aquel que había invocado la maldición. Solo destruyendo el relicario podrían liberar las almas y encontrar su propia redención. Guiados por las pistas en el diario, los exploradores se adentraron en las profundidades de la mansión. Sortearon trampas mortales y enfrentaron criaturas infernales que acechaban en las sombras.
Cada paso les acercaba más a su objetivo final, aunque el miedo amenazaba con desmoronar su valentía. Finalmente llegaron a una cripta oculta bajo la mansión. Allí encontraron el relicario custodiado por un ser monstruoso. Una batalla feroz se desató mientras luchaban por sus vidas y por la salvación de las almas perdidas. Sus corazones latían con la fuerza de la determinación y el anhelo de liberación. Con un último esfuerzo, lograron destruir el relicario, liberando una explosión de energía purificadora. La mansión se sacudió violentamente mientras las almas perdidas encontraban finalmente la paz que tanto anhelaban. El mal que había permeado el lugar durante siglos se desvaneció en el aire. Los exploradores, exhaustos pero llenos de gratitud, salieron de la mansión. El sol brillaba en el horizonte, bañando todo con su cálido resplandor. Habían enfrentado sus peores temores, sacrificado todo por una causa noble y encontrado la redención en el proceso. La noche de las almas perdidas había llegado a su fin. Los exploradores se despedían de aquel lugar maldito, llevando consigo una lección invaluable sobre el poder del coraje, la amistad y la capacidad de redimirse incluso en las circunstancias más oscuras.